1. Seguimos, ¿verdad?, con el tema de la alabanza. Mientras se encuentra en Efesios 1, quiero hacer una aclaración. Por cuestiones del tema, enfatizo el tema, ¿verdad? No quiere decir eso que yo no le dé importancia a todo lo que a todo el plan de Dios o a la economía del Señor. Yo, en este caso, estamos hablando de alabanza y me enfoco en eso, pero los versículos que hemos estado tratando tienen muchísimo más que poderle sacar, y tal vez tienen otros puntos de vista y son muy ricos en muchas cosas, ¿verdad? Tal es el caso de este que vamos a hablar hoy, de este capítulo 1 de Efesios. Tiene tantas cosas, hermanos, que realmente pasaríamos mucho tiempo en explicando estos pasajes. Pero pues yo, como les repito, me enfoco en el tema que estamos viendo, ¿verdad? Así que espero que ustedes me comprendan eso. Y como decimos aquí, para ir al punto, es que yo me refiero al tema, ¿verdad? Vamos a leer Efesios 1. Ya, leámoslo todo hasta el 14. Se los voy a leer yo. Si ustedes ven cosas interesantes ahí, me las van anotando y nos las comparten por ahí, si es que tienen una Biblia diferente. Yo tengo la Biblia de la Reina Valera 60. Dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente estábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén. Primera pregunta: ¿cuántas veces mencionó alabanza en estos versículos? No vea su Biblia, solo dígame cuántas veces se mencionaron la palabra alabanza. Alguien levante la mano ahí, díganos. Si quieren con el número de sus dedos. Ya no, ya perdieron porque era de un solo. No haber oído nada de alabanza. No oyó nada de alabanza, ¿eh? No. No, bueno. ¿Y ustedes ahí en Chetumal?
¿Cuántas? Digan, es que no veo sus dedos. Vamos a ver. El hermano Aldemir, 4. ¿Y quién más? Hermano Aldemir o yo más. Tú, mami, 2. 2. Ok, bueno. La verdad es que fueron 3. 3. ¿Verdad? Era para comprobar la comprensión de lectura o atención a la lectura. Aquí se mencionan 3 veces la palabra alabanza. Fíjese que dice a partir del 4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para. Entonces, hubo una escogencia en una eternidad pasada, hubo una escogencia para, o sea, usted fue contratado para que haga esto y esto y esto, ¿verdad? Lo citamos acá para y le dicen qué es lo que le tienen que decir. O sea, ese para es importante porque lo menciona también 3 veces. Dice, habiéndonos predestinado para, número 1, ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Lo primero es que nos predestinaron para ser adoptados como hijos. Y lo segundo es que dice en el 6, anótelo y subráyelo, para también, o sea, fuimos predestinados para también, que es el segundo propósito, ser para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. O sea, la gracia del Señor, la gloria de la gracia de Dios fue tan grande, tan maravillosa, que nos hizo aceptos delante de Dios Padre, ¿verdad? Ahí está la primera mención de alabanza. Entonces, primero nos predestinan pero nos predestinan en Él, en Cristo. Si ustedes notan, también una palabra repetitiva acá es en Él, en Él, en Él. Todo fue en Él. Según nos escogió en Él, en el verso 4, según nos escogió, Dios nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha delante de Él. En ese momento nosotros no existíamos, hermano. O sea que en Cristo Dios Padre había propuesto un plan, y en ese plan, en la mente, lo que llama la Biblia la presciencia, no estoy hablando de presencia, sino presciencia, en la presencia de Dios, o sea, en el conocimiento de Dios, Él hizo el plan, y en ese plan dijo, ahí voy a poner a mis hijos, pero no dijo a mis hijos. O sea, en Él estaba la iglesia, hermano. De esa predestinación está la iglesia en la mente de Dios, pero en Cristo. Nada que es fuera de Cristo puede ser iglesia. Absolutamente nada. Entonces, mire qué tremendo es esto, porque según nos escogió en Él, o sea, en Cristo, antes de la fundación del mundo. El tema de predestinación es bien complicado y muchos han hecho hasta libros completos de la predestinación. Unos dicen que somos predestinados, otros dicen que no. Otros dicen que solo somos preordenados y se vuelve un gran lío teológico, y hasta disputas, y hasta se dividen grupos, uno por acá, unos que sí, otros que no. Y solamente con entender ese verso en Él,
lo entenderíamos realmente muy fácil y sin hacernos bolas, hermano. ¿Por qué le digo esto? Porque el que fue predestinado no fuimos nosotros, sino fue Él, para que surgiese todo lo que dice Efesios 1, en Él, en el futuro, en el presente en el que nosotros estamos. No quiero hacerle bolas con esto, hermano, pero no se haga bolas y solo crea que en Él fue predestinado. Ese en Él significa que Él fue el que hizo todo eso y para quien se hizo todo esto. Ese en Él es Jesucristo, ¿verdad? Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado, o sea, predestinado en Él. No como hay una doctrina que dice que nosotros ya fuimos antes. Que nosotros, antes de ser humanos, fuimos seres espirituales que ya platicábamos, caminábamos y hacíamos. No, ahí está hablando de una predestinación en Él. Él fue el predestinado. Y entonces, para que en un futuro, esto es como algo profético, en un futuro fuésemos adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro deseo, en su puro deseo. Esto que estoy hablando aquí es el deseo de Dios. No puedo preguntarle, hermano, ¿le gusta esto? Si no le gusta, pues no lo acepte. Si le gusta, acéptelo. No, es que es un deseo de Dios y punto. Me guste o no me guste. Entonces, ya voy a llegar al punto, hermano. Pero es importante hacer esto, porque dice que nos predestinó, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. No hay otra forma. Según el puro afecto de su voluntad. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos. ¿Para qué fuimos predestinados en Él? ¿Para qué nos profetizaron que íbamos a ser los hijos, que íbamos a estar sin mancha y sin arruga, y íbamos a estar sus hijos santos, para que fuésemos alabanza de Él? Vaya. Ahora veamos el otro, donde nos habla, que está en el 1:12. 1:11 y 12. 11 y 12. Dice. Aquí está. En Él, otra vez en Él, y si usted lo lee todo, hermano, va a ver ese en Él, porque todo fue en Él, en Jesucristo. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados, otra vez predestinados, conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que, o sea, otra vez, para, o a fin de que, o con el propósito de que seamos para alabanza de su gloria. Segundo versículo que nos habla de que somos para alabanza de su gloria. Y como el tema es alabanza, usted debería estar saltando de gozo, porque usted y yo fuimos predestinados para alabanza de la gloria, de la gracia del Señor. Entonces aquí dice que nos predestinó conforme a su propósito, conforme a su plan, conforme a su economía o a su oikonomía. Dice, a fin de que seamos para alabanza de la gloria, de su gloria, nosotros los que primeramente estábamos en Cristo, ¿verdad? Estábamos en Cristo. No que ya éramos, no que ya existíamos,
no que fuimos espíritus y que fuimos, como decían alguien por ahí, que estábamos en un discipulado con el Padre allá en el cielo y que platicamos pero que de alguna manera nos perdimos, allá arriba en el cielo nos perdimos, pecamos, hicimos algo malo y nos tiraron a la tierra para purgar para tener una oportunidad más de ser salvos. Pues está bonita la teoría, hermanos, pero realmente yo personalmente veo mejor esto, que estábamos en Él, todo pasó en Él. Aquí hay una profecía que surgió en la eternidad pasada y ahora nos la dicen en el presente para que en un futuro se cumpla todo el plan de Dios. Ahí va a ver usted, en el 14 vamos a ver el final. Entonces, veamos el 14. 13 mejor. En Él, otra vez en Él, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, fíjese que hasta aquí, hasta el 13, no habíamos hecho nada nosotros, o no teníamos que hacer nada, o no teníamos ningún compromiso de hacer nada. Todo era en Él. Ahora en el 13 dice, en Él también vosotros, habiendo oído, ahí viene una condicionante, la palabra de verdad. Entonces, se va a cumplir todo el propósito de Dios en la eternidad pasada si oímos la palabra de Dios. Y eso no solamente significa leerla. Oírla en la Biblia trata de atender. Escuchar es oír, es atender, o sea, tomarla, reflexionarla, vivirla. Eso significa oírla, ¿verdad? Dice que también la fe crece por el oír. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, y otra condicionante, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, o sea, tenía que oír un día y también creer en Él. Había que hacer algo. Fuiste sellados por el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo de la promesa. O sea, esto todavía no se había cumplido en nosotros, hasta que creímos. Entonces viene el Espíritu Santo y nos sella. Porque el Espíritu Santo dice que es las arras de nuestra redención. O sea, permíteme, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida para, vamos a recibir al oír y al haber creído como hijos, entonces nos van a sellar. Esas arras, ¿sabe qué significa arras, hermano? Eso se da mucho en las bodas, ¿verdad? Que dan unas arras, son unas monedas. Dice que las arras es un anticipo, es una garantía. O sea que el Espíritu es nuestra garantía. Es el pago que se dio para que al final obtengamos la herencia de esa posición que se dio en Cristo antes de la fundación del mundo. Todas esas bendiciones espirituales se van a recibir, pero completas. Si usted lee más de esto, va a encontrar. Yo hasta aquí me voy a quedar, ¿verdad? Entonces, toca el timbre, porfa. Entonces, las arras, entonces, son como les dijera yo, como el anticipo o el abono que se da. Media vez usted ya dio el abono de algo, hermano, ya se comprometió, ya firmó y ya tiene que seguir pagando. Entonces, el Espíritu es eso, el anticipo que se dio para que nosotros recibamos todas las cosas, siempre y cuando estemos en Él. Amén. Eso es maravilloso, hermano. Porque aún en este tiempo presente podemos tener
las riquezas inescrutables del Señor. Dice que Él nos bendice con toda bendición espiritual. Entonces, tenemos ya el anticipo de todas esas cosas, hermano. Ya hay un anticipo. Ya usted ya puede decir, no, esto ya, usted compra una cosa por abonos, ¿verdad? Y da su enganche. Usted no espera hasta pagar todo para usarlo, ¿o sí? ¿Verdad que no? Usted compra su televisor por abonos. No sé si así se llama ahí en México. Por abonos o por sustos, por pagos. Usted da un enganche, o sea, un anticipo, y le dan su televisor. Entonces viene usted y lo guarda en la caja y comienza a pagar y a pagar y a pagar y hasta que lo termine de pagar lo usa. Así es, ¿no? No. Usted se lo llevan y con su primer pago ya comienza a disfrutar de su televisor. Hay quienes se les acaban las cosas antes de terminar de pagar, pero ese es otro rollo. Entonces, ahora nosotros ya tenemos el anticipo de todas esas cosas. ¿Para qué? Para que seamos alabanza de su gloria. Todo esto tiene un propósito. Todo lo que pasa aquí, todo lo predestinado, todo el plan de Dios, toda la economía de Dios, todo lo maravilloso y las riquezas de Dios, los tesoros inescrutables de Dios, ¿para qué son en nosotros? Para que seamos de alabanza a Dios, hermano. Esto es maravilloso, realmente. Ahora, voy a parar aquí y les voy a hacer una pregunta. Por favor, enciéndanme sus micrófonos. Manapati, encienda su micrófono. Y todos los que me estén viendo, no sé quién, tal vez está también Kevin, y está, no me acuerdo, no sé quién más. Pregunto, ¿qué notan hasta aquí en cuanto al tema de alabanza y adoración? De alabanza nada más. Adoración vamos a hablar después. En cuanto a alabanza, ¿qué notan hasta este verso 14? Comiencen a comentar. ¿Qué notan? ¿Qué notan? Hay algo bien importante en esto, hermano. ¿Alguien quiere comenzar? ¿Con qué notan hasta aquí? Respecto al tema de alabanza. De todo lo que hemos venido a hablar. ¿Qué notan hasta aquí? Solo uno. No todos, porque que nosotros, nuestra persona es la alabanza completa, ¿no? Que nuestra persona es toda alabanza. Nosotros fuimos creados para alabanza. Todo nuestro ser fue creado para alabanza. Ok, perfecto. ¿Qué es lo que alguien más que quiera comentar? Perfecto, hermano. Ya el hermano ya les dio el punto. A ver, Sherry, ¿qué decís, mi amor? Lo que yo veo aquí es que literal el propósito de todo y de Cristo y de nosotros es que nosotros seamos alabanza. O sea, Él nos predestinó, Él nos escogió desde antes para que seamos alabanza. Entonces la alabanza es nuestro propósito, que nosotros seamos alabanza para Él. Ok, perfecto. ¿Alguien más? No tengan miedo de decir si no es así, pues ¿qué? Bueno. Ok. El hermano Aldemir, él dio en el clavo. Hace unos temas atrás, creo que
segundo o tercer tema que yo di, la hermana, su esposa, siempre se me va la forma de decir su nombre. Aimé, la hermana Aimé, dijo eso, exactamente eso, que nosotros éramos la alabanza, ¿verdad? Yo y exactamente eso es todo lo que quiere decir esto. En todos estos versos nunca escuchamos de que salmo, himno, cántico espiritual, no escuchamos de música, de cantar, y sabíamos que hay alabanza que se puede decir nada más, que no necesariamente tiene que tener música, pero hay alabanza que sí tiene música. Pero en este punto estamos viendo que hay alabanza sin nada, o sea, solamente con el hecho de haber creído en él y de habernos apegado al evangelio, en la economía de Dios y haber creído en todas estas cosas maravillosas que parecieran como un cuento de hadas, ¿no? Con solamente eso, Dios es alabado. Ahora, voy un poquito más allá. Cuando la iglesia se reúne, cuando la iglesia está en unidad, cuando la iglesia desarrolla la unidad, cuando la iglesia busca la unidad, cuando la iglesia busca lo corporativo de hacerse necesarios unos a otros, cuando la iglesia comienza a amar con todo su corazón, eso va a ser sin decir nada, sin tocar ningún instrumento, sin mencionar una poesía de alabanza. La iglesia va a ser de alabanza a Dios, hermano. La iglesia va a alabar la gloria de Dios, la gloria de la gracia de Dios por la cual fuimos aceptos en Cristo. No va a haber, o sea, no estoy diciendo que no lo hagamos, hermano. Pero con el hecho de ser iglesia, con el hecho de conformar la iglesia, con el hecho de ser la expresión de Cristo en la iglesia, en esta tierra, eso es para alabanza y gloria de Dios, aunque no le guste a nadie más. Eso le va a gustar a Dios. No nos van a oír decir nada, tal vez, pero nos vamos a reunir. Cuando lleguen van a conocer el amor de Dios. Cuando lleguen van a ver que todos somos unidos. Cuando lleguen van a ver que todos buscamos la economía del Señor. O sea, todo eso en sí mismo va a ser de alabanza, de la gloria, de la gracia, de la gloria. De la gloria, de la gracia, perdón. De la gloria, de lo glorioso que es la gracia de Dios, por la cual fuimos incorporados a este cuerpo que le llamamos iglesia, cuerpo de Cristo, hermano. O sea, cuando usted se reúne, hermano, solo con el hecho de reunirse, usted de alabanza a Dios. Entonces, esto, pues, a mí me emociona, porque entonces vemos cuánta variedad hay en la palabra del Señor para que podamos alabar al Señor. Cuando llegamos y cantamos una alabanza, cuando llegamos y proclamamos con palabras, cuando llegamos y hacemos un tratado como el que les mostré la vez pasada y ponemos ahí las cosas que ha hecho el Señor, eso es alabanza a Dios. Pero también el hecho de ser iglesia, eso es alabanza a Dios. Entonces, otro punto, ¿verdad? Para decir qué necesario es que yo me reúna como cuerpo de Cristo. Cuando yo estoy en casa, mire, yo acá en la iglesia donde yo estuve por muchísimo tiempo, 30 años estuve ahí. Hubo
hubo muchas divisiones. De repente que había un ministro que se separaba, y primero se llevaba un montón de gente. Y como habían miles, ni cuenta se daba uno, se llevaba un montón. Y se iba a hacer su propia iglesia. Y así hasta el último momento, cuando murió nuestro líder, se hizo pedazos. Unos jalaron con una persona, otros se quedaron en la iglesia central, otros se fueron para allá, otros para allá, pero hubo unos que tuvieron la mala, no digo mala suerte, no fue eso, hermano, pero tuvieron la mala decisión, hermano, de quedarse solos. Y digo solos en su casa. Hasta el día de hoy, yo tengo amigos, hermano, que no quieren congregarse por nada, porque se pelearon con la iglesia. Ellos dicen, yo no estoy peleando con Dios, yo estoy peleando con la iglesia. Y yo no sé si usted ve el grave error que han cometido. Porque, mire, conmigo peleese cualquiera. Que al final, pues yo soporto otras cosas. Mi hija sabe que mucha gente se peleó conmigo y eso no me quitó el hambre, ni el sueño. ¿Verdad? Yo seguí adelante, tuve gente que... Y tuve problemas, yo fui parte no parte, sino que yo estaba en los lugares donde habían divisiones y si tenía que hacer bandos o me vaya para allá o me iba para acá. Yo nunca me quedé en el centro y decir ya no quiero nada, siempre me quedé en alguna de las partes. Y eso lo vieron mis hijos. Ahora, la gente se puede pelear conmigo, pero yo lo aguanto, lo soporto. Pero que se peleen con mis hijos, hermano. Eso sí, ahí van a ver quién es Hugo Cabrera. No, son mentiras. No, pero me duele muchísimo, hermano. Tal vez no voy a hacer mucho o nada. No me voy a ir a vengar y a desquitar no. Pero me va a doler muchísimo más que se peleen conmigo. Que le hagan daño a mi hijo va a ser mucho más que me hagan daño a mí. Entonces, si usted dice, no, yo no estoy peleando con Dios, estoy peleando con la iglesia. Usted está haciendo eso, hermano. Trayéndole dolor, en lugar de ser alabanza, le trae dolor a Dios. Le trae tristeza al Señor. Porque no es cuestión de pelearse con la iglesia, hermano. Mire, el peor error es pelearse con la iglesia, porque al igual está ofendiendo a Dios. Tal vez mejor debería decir, yo me peleé con las denominaciones, con la religión, con tal hermano, pues sería más correcto que decir me peleé con la iglesia. O ya no soporto la iglesia, o no quiero la iglesia, o sea, despreciar el cuerpo de Cristo es la peor decisión que uno puede tomar. Entonces, digo esto, hermano, porque el individualismo no glorifica a Dios. Así me dice, y tengo amigos, hermano, que me dicen, no, mira, yo oro, leo, estudio en mi casa, pero ya nunca más me voy a volver a congregar. Y eso es más triste, hermano, que se pelearan con Dios. Eso no glorifica a Dios. Pero cuando usted viene y se reúne, 2 o 3 hermanos, y eso es lo más maravilloso, que usted no necesita una congregación de 1000. 2 o 3. Eso va a ser de alabanza para Dios. Fíjese, hermano, que yo me recordé de unos versos
bueno, la semana pasada les hablé acerca de Hebreos 2:11, que dice que Dios no se avergüenza de llamarnos hermanos. Cristo no se avergüenza de llamarnos hermanos. Y usted dirá, pues, tal vez de que no se avergüence de mí, pues sí lo acepto, pero que André, con aquel hermanito que, ay Dios, cómo nos cae mal, de ese sí se ha de avergonzar el Señor, pues le digo que no. Si es hermano, el Señor no se avergüenza de llamarnos hermanos cuando estamos incorporados al cuerpo de Cristo. ¿Verdad? Entonces, Él no se avergüenza, hermano. De hecho, para Dios somos su especial tesoro. ¿O no? Ahora dígame usted, individualmente, ¿habrán hermanos que no son, pero ni fantasía? De aquellos aretes que cuestan como que aquí en Guatemala 5 quetzales, que son de la fantasía más barata que hay. ¿Usted cree que hay hermanos individualmente que no son tesoro? Así, francamente. Sí hay hermanos, que son una muela, que son, pero incorporados al cuerpo de Cristo, Dios no se avergüenza de ellos. No se avergüenza el Señor. Más bien, son alabanza para Dios. Pero me acordé de otro versículo en Job capítulo 1, verso 8. No lo busque porque solo es un comentario que quiero hacer. Fíjese que dice que llegaron a visitar al Señor los hijos de Dios. Y dice que entre ellos iba Luzbel o Satanás, el diablo, pues. Y curiosamente el Señor se dirige a este personaje y le dice, ¿dónde andabas? Ahí, observando la tierra, dando vueltas, viendo cómo se manejan los terrícolas. Y mire el Señor. Y no te fijaste, no observaste a mi siervo Job, que en la tierra no hay otro como él. Y no te diste cuenta de mi siervo Job, que es recto, santo y fiel. Hermano, a mí me late que el Señor estaba presumiendo a Job. Porque no había ni por qué hablarle al diablo de Job, pues. Comienza a decir, comienza a chulear a Job, como que era parte de su agrado, Job. Bueno, y hay otro verso en Romanos 11:11. Dice que la salvación vino a los gentiles para provocar a celo a Israel. O sea, ¿qué va a hacer el Señor con la iglesia? La va a presumir, hermano, a tal extremo que Israel se va a sentir celoso de un pueblo que ni era pueblo. Mírenlo si quiere, Romanos 11:11. No le estoy inventando versículos yo. Romanos 11:11. Alguien que me lo lea, por favor. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? De ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. ¿Ya vio? ¿Se da cuenta que me late que también el Señor nos va a presumir, hermano, delante de Israel? Un pueblo que ni era, que ni estaba en su... Pero ese pueblo ahora va a provocar a celo.
¿Por qué, hermano? ¿Por qué cree usted? Porque ese pueblo que ya estaba predestinado en Cristo se convirtió en la alabanza de Dios. La iglesia, mire pues, entonces, ¿por qué le digo esto? Porque Dios no se avergüenza de nosotros. Y es más, se va a provocar que la gente vea la gloria de la gracia de Dios a través de la iglesia. Y eso va a ocasionar, y eso va a ser la alabanza de Dios. No sé si ya me di por entendido con este tema, hermano. El hermano Aldemir la agarró, porque eso es. En sí nosotros, pero no solo nosotros individualmente, en sí la iglesia, cuerpo de Cristo, es de alabanza, de la gloria, de la gracia del Señor. O sea, la gracia del Señor es tan maravillosa que tiene una gloria. Y a través de esa gloria y de esa gracia, el Señor nos hizo aceptos. Sí, hermanos, dígame. Y es que dice el final del Salmo 150, ¿no? Todo lo que respira, que alabe, dice, a Jehová, a Dios. Sí. Entonces, exactamente lo que describe, que respira pues todo lo que está vivo. Exactamente. Pienso yo que los demonios de esos pues, no respiran, esos están ya predestinados a la muerte de por sí, ¿no? Y esos no respiran. Pero todo aquello que respira, que alabe al Señor, dice el final del Salmo 150. Así es, hermano, sí. Todo lo que respira alabe al Señor. A mí me gustaría interpretarlo de esta manera, ese salmo. Todo lo que tenga la vida de Cristo, que alabe al Señor. ¿Verdad? Hay un montón de salmos que no los quise traer, pero que sí, incluso, hermano, la propia naturaleza es de alabanza a Dios. Y usted no ve árboles que estén hablando, que estén cantando, no, pues, en sí ellos son. Los montes, los collados, todos son para gloria del Señor. Entonces, termino, hermano, termino con esto. La iglesia, cuerpo de Cristo, reunida en amor, unidad y en servicio, por sí misma será para alabanza de la gloria de su gracia. Se lo repito, la iglesia, cuerpo de Cristo, reunida en amor, unidad y en servicio, por sí misma será para alabanza de la gloria de su gracia. Una segunda conclusión. La iglesia, aún sin decir nada, con solo el hecho de atender a la palabra de verdad, al evangelio de salvación, y habiendo creído en él, será alabanza de la gloria de su gracia. Lo repito, la iglesia, aún sin decir nada, con solo el hecho de atender a la palabra de verdad, al evangelio de salvación, y habiendo creído en él, será alabanza de la gloria de su gracia. Amén y amén. Estoy prosperando, hermanos. Hoy terminé 9 minutos antes de la hora. Entonces les doy tiempo. Tienen 9 minutos para hacer preguntas, comentarios o aportaciones si tuvieran, hermanos. Bienvenida. También objeciones también. ¿Qué dicen?
realidad está muy bien explicado acerca, y se dice que ahora nosotros que tenemos su espíritu podemos entender estas cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos en una reunión y podemos no estar cantando, pero estamos orando, ¿no? Sintiendo la presencia del Señor. Y todo esto es para su alabanza. Lógico, puede ser hasta redundante, pero es más que preciso saber que todo lo que hagamos sea para la alabanza de Él. Si eso hemos entendido en esta clase, que no es la alabanza, es el canto, sino todo lo que hagamos, la oración, la coinonía entre hermanos, la economía de la iglesia, todo eso es para la alabanza del Señor. En realidad sí es clara su explicación en ese sentido, ¿no? Ahorita no tengo más a fondo eso y sí entendemos claramente lo que dice. Sí, probablemente por eso los hermanos no tengan que preguntar, porque sí es muy bien explicado todo. Amén, amén. Como les repito, no necesariamente tienen que ser preguntas, pueden ser aportaciones también, porque ustedes, yo estoy seguro que pueden ver algunas otras cosas respecto al tema, o bien algún comentario, pues un comentario que tengan, ¿verdad? No los obligo tampoco, pero también les doy la opción de que podemos compartir un poco con ustedes, ¿verdad? Amén. Y la hermana Pati, ¿qué dice? ¿Está? Lo mismo. No, lo hemos entendido acá que alabanza del Señor, independientemente de que si lo hagamos cantando, pero por eso es que dice que los que hablen, profeticen, todo lo que hacemos es alabanza para el Señor, porque si somos instrumentos en sus manos, nosotros le damos. Se quedó congelada la hermana Pati. Bueno, ahora, solo quiero aclarar, pero es solo para, ¿verdad, hermana Pati, que se nos quedó congelada usted? Ya no pude terminar. Sí, hombre. Pero sí le entendimos lo que pues el comentario que estaba haciendo. Entonces, lo que sí quiero aclarar es que no estoy diciendo que ya no cantemos y que ya no alabemos y que ya no tengamos música o que ya no tengamos, no. Simplemente es otra de las formas, ¿verdad? Por eso les decía yo al principio que dentro de lo que es el Nuevo Testamento hay mucha variedad de participación, ¿verdad? Entonces, esta pues es una que es reunámonos pues, y eso es la gloria del Señor, conozcamos ese evangelio maravilloso, ¿verdad? Y pues la gracia del Señor, ahondemos en la gracia del Señor, hermanos, porque es una gloria, ¿verdad? Que alaba al Señor. Amén. Entonces, si no hay otra pregunta, creo que estamos. La verdad que a mí sí me impactó bastante que somos alabanza de su gloria. Y solo con el hecho de que nosotros somos predestinados y que nosotros hayamos puesto nuestra fe, le da gloria y alabanza a nuestro Señor. Entonces es algo como que, pues algo hermoso, la verdad. Algo hermoso realmente. Sí. Algo hermoso. Pero bueno, entonces ahí estamos. Seguimos la próxima clase, próximo jueves. Gracias, hermanos, por estar ahí siempre pendientes y puntuales a nuestra reunión. Espero que los esté edificando